tal? Buenos días. Esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera y el día de hoy nos vamos a enfocar en el tema la inmensidad interior, la mente y su potencial. Y cuando hablamos de la mente, siempre en este contexto es importante referirnos a la psicología budista y de manera particular a una frase que está en un texto clásico budista llamado el Dhammapada, en donde el Buda menciona Sarva Dharma Chitam, la mente lo es todo. Y esto es importante porque cuando consideramos que el organizador de nuestra experiencia y nuestra realidad es la mente, podríamos decir que se vuelve muy necesario comprender a la mente y a sus funciones. Y el Buda agrega en ese mismo texto, nos convertimos en aquello que pensamos. Y cuando decimos la mente lo es todo, también podemos tener una aproximación muy práctica, observando cómo nuestra mente y su estabilidad es crucial en la salud de todos nuestros órganos. Incluso en términos epigenéticos, podríamos decir que las células se van a comportar, van a realizar su proceso de subdivisión o mitosis mediante los entornos en los que se encuentran. Sabemos, y esto con base en el trabajo del Dr. Bruce Lipton, cómo las células madre o stem cells en un entorno de hueso, estas células madre se van a hacer células de hueso. Lo mismo para células neurales, lo mismo para células de ciertos tejidos. Se vuelve importante entender que la mente es la que crea nuestro propio entorno, no nada más emocional, como vamos a tratar de argumentar más adelante, sino también físico, fisiológico. Para cerrar esta idea de lo físico y fisiológico, voy a citar al doctor Hans Selye, quien es uno de los expertos en términos de estrés y eustrés. El doctor Hans Selye dice, el estrés más profundo es no ser quien deseas ser. En este contexto, imaginen por un momento que nos encontramos hastiados de nosotros mismos. Por otro lado, hartos del mundo en el que nos encontramos, observando a personas y observando eventos en el mundo diciendo, esto no es para mí, esto no es agradable, esto es terrible. Y ese mensaje emocional lo transmitimos mediante el rechazo en términos de conexión del neocórtex, como se estudia en la neuropsicología, particularmente el doctor Daniel J. Siegel, que nos dice el neocórtex tiene 9 funciones principales y estas 9 funciones tienen que ver con la empatía y la conexión a los demás. Pero cuando decimos este mundo no funciona, esa persona me cae mal, no se puede confiar en los hombres, en las mujeres, en los humanos, todo es terrible, nada es para mí. Entonces, no nada más cerramos este contacto con el entorno, algo que nos edifica, algo que nos hace humanos, sino que también a nivel límbico comenzamos a cerrar nuestra capacidad de memoria, nuestra capacidad de la gratitud, nuestra habilidad de experimentar paz interior. Y es por esto que se vuelve muy importante el que podamos hacernos responsables de nuestra propia experiencia. No digo que haya que mentirnos,
que haya que ser mitómanos y decir el mundo es maravilloso, la gente es linda, nadie hace las cosas por interés. Sin embargo, es importante siempre tratar de encontrar algo positivo, algo significativo dentro de nosotros y alrededor de nosotros. Siempre busquen cualidades en los demás, porque eso activa también nuestro córtex prefrontal y al mismo tiempo va a generar un entorno saludable en el sistema límbico. El doctor David Hendricks, que es un experto en psicología, neurociencia y al mismo tiempo estudioso en psicología budista, tiene un programa para recuperar a personas de adicción y al mismo tiempo aquello que se llama una experiencia traumatizante en la infancia. Y esto es relevante porque, un segundo, ya, es relevante en términos de la infancia, lo que se llama Adverse Childhood Experience, experiencias adversas o desafiantes en la infancia, porque de acuerdo a este estudio de ACE Studies, cuando los humanos somos sometidos a experiencias traumatizantes en la infancia, que allí se categorizan por una experiencia traumatizante, 2 o 3, que incluyen abuso de diferentes formas, incluido el abuso sexual, abuso de violencia física, ausencia de contacto o amor por parte de los padres a los pequeños, conflictos o violencia de uno de los cónyuges al otro, y la experiencia como pequeños o como niños puede ser muy traumatizante. Y lo interesante de este trabajo, de acuerdo al doctor David Hendricks, es que cuando tenemos estas experiencias de trauma en la infancia, el núcleo de nuestras células se altera de tal manera que va a hacer que nuestro sistema nervioso autónomo se inhiba en términos de experimentar dolor o de experimentar contacto con el exterior. Y en estos estudios también se muestra cómo experiencias traumatizantes de pequeños hacen que dejemos de producir oxitocina, neuronas de crecimiento, incluso el cerebro humano se encoge cuando tenemos experiencias en la infancia traumatizantes. Lo que plantea el doctor David Hendricks es que podamos entrenar nuestra mente para que reconfiguremos nuestro cerebro en aquello que pues se conoce como neurogénesis, esto es, la capacidad de crear nuevas neuronas mediante ejercicios de meditación, ejercicios de estabilidad. Y este es un estudio no tan reciente, tiene como 35 años, de que el cerebro en meditación puede crear nuevas neuronas. Ahora, lo relevante de esto es que no que vayamos a hacer miles de millones de nuevas neuronas. Lo que es importante es que podemos crear nuevas conexiones sinápticas o nuevos hábitos emocionales. Y les voy a dar un ejemplo práctico. Por lo general, el cerebro de una persona con una experiencia desafiante en la infancia, que puede derivar muy a menudo en adicciones, trastornos sociópatas, trastornos destructivos en general, lo que sucede en el cerebro de una persona
traumatizada profundamente, es que ya tiene pautas cerebrales, ya tiene hábitos, formas de ver el mundo, lo que llamaba el doctor Francisco Varela como condición de percepción. Entonces ya cuando, por ejemplo, ves a un grupo de personas que te saluda, uno lo va a interpretar de cierta manera. ¿Quién será? ¿Será un amigo? ¿Será algún conocido? Si dicen buenas tardes, bueno, pues educadamente respondo. Pero en un cerebro donde ya hay una afectación, donde la estructura psíquica del pequeño tiene que ver con violencia, muy a menudo esos que se llaman en inglés neuropathways, los circuitos neurales, entonces ya contactan con áreas de dolor, contactan con áreas en el sistema límbico de memoria, desde donde uno, como si fuese un ordenador, una computadora, uno busca en un archivo y siempre va a encontrar ese archivo. Bueno, pues en el sistema límbico está esta área del cerebro que se llama el hipocampo, y es desde donde podemos nosotros recuperar memorias a corto y mediano plazo. Ahora, cuando nosotros no tenemos una estructura de estímulos cerebrales nuevos y por el contrario, nuestras pautas cerebrales evocan el dolor, muy a menudo vamos a observar cómo una persona alcohólica, drogadicta, en general con trastornos psiquiátricos fuertes, va a recordar eventos de dolor, incluso es aquello que se llama en inglés un flashback. Y flashback, aunque uno puede decir es una experiencia de memoria vívida, en español, cuando se encuentran estas personas intoxicadas o en un brote psicótico, muy a menudo pueden evocar como si estuviesen teniendo esa memoria vívida en la infancia. Ahora, este es un término, un tema o concepto relativamente complejo, pero es importante entender que lo que somos es lo que recordamos ser. Y en términos de nuestro tema, la inmensidad interior, la mente y su potencial, hay que entender que la mente, nuestra experiencia presente, siempre se conecta al pasado. Y no se conecta al pasado desde una forma conceptual o teórica, sino que se conecta desde una forma emocional. Nos conectamos a nuestras emociones en los niveles más inconscientes, por lo cual, volviendo a nuestra idea de reconfigurar nuestra memoria, de replantear nuestra experiencia emocional, no es una cuestión de decisión, de que de pronto abras un libro sobre cambie su mente, cambie su realidad, repite estas frases y solamente la repetición de frases va a hacerte una persona millonaria o feliz o presentable o como fuere. En este contexto, habría que crear un cambio desde dentro y volviendo a la cita del Buda en el Dhammapada, nos convertimos en lo que pensamos. En otras palabras, nos da una metodología para poder resignificar nuestra experiencia. De hecho, en la literatura budista aparece como, por ejemplo, un individuo que llevaba por, llamémoslo así, sobrenombre Angulimala, era un individuo justamente traumatizado desde la infancia, y en esta experiencia traumatizante de infancia, él fue indicado o él se le dio la instrucción de
matar personas para ganarse la felicidad. Y sin entrar en muchos detalles de esta historia, Angulimala era un asesino en serie, un asesino serial, que llevaba los dedos de sus víctimas a manera de un collar. Sé que es un poco perturbador la idea o la imagen. De cualquier manera, este asesino serial se encontró con el Buda y el Buda entró en un diálogo con este individuo y básicamente se conectó a su dolor de infancia. Es muy interesante el diálogo que está allí. Voy a buscar, voy a colgar la liga en el video de YouTube sobre el diálogo del Buda con Angulimala. Se conecta con el dolor de infancia de Angulimala y simplemente el Buda le dice: yo comprendo tu dolor. Y era fundamentalmente lo que él buscaba entender, y es cuando entró en un proceso de meditación y un proceso de transformación. Este texto clásico no es ninguna alegoría nueva ni nada por el estilo. Nos indica que todos podemos reconfigurar nuestra mente y, utilizando la referencia neurocientífica, podemos hacer, mediante la neuroplasticidad, podemos hacer nuevas pautas cerebrales, nuevas condiciones de percepción o condiciones cognitivas. ¿Para qué? Para que nuestra mente, que se encuentra como, para usar una metáfora, en un acuario, en un estanque de agua, un estanque de peces, perdón. Y en este estanque pensemos que el agua es nuestra mente. Los peces son nuestros pensamientos. Y cuando el agua se vuelve turbia, o pensemos los peces se vuelven agresivos o enfermos, es como nos sentimos. El entorno se vuelve desagradable, los pensamientos se vuelven negativos, depresivos, hostiles, todo se enferma, no únicamente nuestro cuerpo, sino nuestras relaciones interpersonales. Por tanto, el mirar a nuestra mente como este aspecto de inmensidad interior es el planteamiento fundamental de la psicología budista, que podamos nosotros comenzar a entrenar. Y la pregunta obligada es: ¿cómo hacerlo? Muy bien, vamos a hacer esta propuesta en 5 pasos. Y esta propuesta en 5 pasos para trabajar con nuestra mente y su potencial es algo, o son 5 puntos con los que podemos relacionarnos. Y como planteo muy a menudo en las entregas, se vuelve indispensable que podamos también entrenar, no nada más escuchar, sino tratar de aplicar estos puntos, tratar de llevarlos a la experiencia. De tal manera que el primer punto para una transformación, para reconocer esta mente y su potencial, es aceptar nuestra experiencia. Cuando aceptamos, nos aceptamos a nosotros mismos. Si estamos nosotros peleando con el mundo, si estamos quejándonos constantemente, si estamos, por ejemplo, atormentándonos con noticias negativas, tragedias, estadísticas de lo terrible que es el mundo, la pandemia, la cepa, esto y aquello, entonces ciertamente estamos creando un entorno el cual emocionalmente se vuelve desagradable. Y por lo general en ese enojo no nos aceptamos a nosotros. Traducción: entre menos aceptemos lo que está ocurriendo en nuestro entorno, menos nos aceptamos a nosotros mismos. Ahora, no quiero decir que no podamos cambiar positivamente el mundo, no podamos notar errores y oportunidades de cambio en uno y en los demás,
Pero una cosa es notarlo y llevarlo a cabo, a estar negativo y decir esa persona es negativa y cuando la vea le voy a gritar y le voy a decir sus verdades. Y en realidad es muy distinto, vamos a decir, la crítica al discernimiento. La crítica es, como dice la doctora Brené Brown, descargar tu dolor en alguien. Es descargas tu dolor y le culpas, eres mala persona, como hoy en día ocurre en la política. Esta persona es mala y el otro responde, no, esta persona es más mala, no, esta es más mala. Y todo el tiempo es lanzar culpas, lanzar, avergonzar al otro. Bueno, cuando tú disiernes, dices, yo no estoy de acuerdo en esto, voy a establecer un diálogo constructivo. Lo mismo que podemos decir o hacer en términos de nuestra vida. El mundo no funciona como fuera deseable. La ecología no está en el nivel más óptimo. Los humanos somos ciertamente insensibles ante los demás. Ya no nada más nuestros pares seres humanos, sino también hacia la naturaleza, también hacia nosotros mismos. Entonces, con ese discernimiento pensamos, voy a crear un cambio, una propuesta distinta, en lugar de estar enojado todo el día diciendo la humanidad es terrible. Dicho todo esto, cuando nosotros aceptamos, así es el mundo, así lo observo, mi cuerpo es el que tengo, no puedo tener el cuerpo de aquella persona en la portada de la revista de fitness. Bueno, ojalá sí. Cuando aceptas, puedes incluso aceptar tu dolor. Puedes incluso aceptar, como estamos ahora mismo enfocados en el diplomado de psicología budista, estamos ahora en el 4º módulo, en donde nos encontramos reflexionando sobre el miedo. Que a propósito, ustedes pueden tomar este diplomado enteramente en línea y con los materiales necesarios. Toda la información de este diplomado de 10 módulos pueden ustedes entrar a la página centrohimalaya.com y allí recibir toda la información, el temario, esto es los ejes temáticos, los puntos y por supuesto las sesiones en video en HD, que son 10 módulos y cada uno de 8 horas, perdón. Entonces son 80 horas de una formación específica en psicología budista. Así que, regresando al tema, aceptar nuestro dolor, aceptar nuestro miedo, aceptar que, bueno, el mundo no está tan bien, creo que todos pudiéramos coincidir en ello. El mundo tiene un problema importante y ese problema se llama avidez. Ese problema se llama no saciarnos. O podríamos decirlo de una forma más simple, nunca es suficiente. De tal manera que 3/4 partes de la población mundial viven debajo de la llamada línea de pobreza. 80 familias en el mundo tienen el 50% del GDP, del Producto Interno Bruto. Y esto no es causa para que uno esté enojado, simplemente observar con curiosidad la avidez, la no saciación humana y cómo esto lo podemos observar en nosotros. Así que aceptamos esta condición, el mundo en el que nos encontramos, que no significa necesariamente estar de acuerdo, pero primero tenemos que aceptar que está allí para no interiorizarlo en frustración o enojo. ¿Se entiende? No significa que lo aceptemos. Ah, mira, muy bien, qué bueno que se acabe el mundo, se contaminen los océanos, qué bueno que haya más plagas, que haya más control. No. Lo que estoy diciendo es que un proceso importante para la aceptación personal es aceptar el entorno en el que te encuentras.
Incluso, por ejemplo, en una relación disfuncional, tienes que aceptar primero el entorno que es disfuncional para crear cambios. Cuando no lo aceptas, dices, bueno, pues yo vivo feliz en este suplicio o predicamento de relación. Bueno, espero que el punto haya sido claro. Entonces, primer punto, aceptar. Segundo, meditar. Meditar tiene dos grandes formas en la tradición budista. La primera se le llama meditación reflexiva, y aquí se utiliza un tema para reflexionar, como por ejemplo, puedes reflexionar sobre el mundo cambiante, sobre la inminente muerte, puedes reflexionar sobre el sufrimiento de otros, puedes reflexionar incluso sobre tu vida, cuál es el propósito que quisiera hacer. Y esta meditación llamada adhisthana en sánscrito, meditación reflexiva, meditación analítica también se le llama, es importante porque nos enfoca en un tema a reflexionar y puede generar buenas ideas. Y el segundo tipo de meditación se le llama anadhisthana, que es no reflexiva. Acá ya no requieres estar generando pensamientos o abstracción de pensamientos, como más bien es sentarte a observar, sentarte a simplemente estar sin involucrarte en ninguna película emocional, en ningún guión, en ningún análisis, en ningún juicio, solamente observar. Y es por esto que pueden ustedes también meditar, por ejemplo, escuchando solamente los sonidos sin analizarlos, o bien entrenar la mente mediante estar consciente de la respiración y dejar pasar un tiempo y solo cultivar la conciencia plena, solo cultivar aquello que se dice mindfulness. Entonces, la meditación se vuelve importante generar un hábito en nosotros. ¿Por qué? Porque diversos estudios neurocientíficos también nos dan pistas, nos dan hallazgos muy importantes de cómo también a nivel límbico, a nivel emocional, se estabiliza nuestra reactividad emocional. La amígdala comienza a funcionar adecuadamente cuando hay ciertamente peligro o ciertamente una situación estresante, pero no que ya se dispare no sé si 24 horas, pero gran parte del día estamos en angustia, estamos en estrés, incluso ya no nos es posible relajarnos, ya en épocas vacacionales, de pronto la gente ya tiene el tiempo libre y dice, maldita sea, ¿qué hago? Ya no sé cómo relajarme. Así que meditar se vuelve, digámoslo así, importante. De hecho, hay un trastorno que se llama el síndrome vacacional. La gente se quiere colgar de la lámpara porque no está acostumbrada a estar relajada, en paz, sin tener que hacer algo. Tercer punto. Llevamos el primero, aceptar. Segundo, meditar. Tercero, agradecer. La gratitud es un elemento sumamente importante y uno de los consejos que da este psicólogo experto en la felicidad, el doctor Martin Seligman, es entrenar en la gratitud. El agradecimiento hace que podamos nosotros también entrar en un cambio de enfoque. Somos sumamente críticos de nosotros mismos en esta avidez que acabo de mencionar. Siempre nos falta algo, siempre hay algo imperfecto, siempre hay algo que criticar respecto a los demás o respecto a nuestra miserable vida. Pero cuando cambias de enfoque y puedes decir, agradezco estar vivo, agradezco lo que he aprendido, agradezco estar consciente, agradezco estar sano, agradezco las experiencias que he tenido, agradezco los vínculos, la vida
y la salud de mis seres queridos. Agradezco la oportunidad de estar acá, de estar vivo, aunque sea algo momentáneo. Así que la gratitud, en términos prácticos, recomienda Seligman, antes de dormir, solo escribe 3 cosas por las cuales estés agradecida ese día. No necesariamente tienen que ser las mismas cada noche, si no se vuelve muy aburrido. Agradece lo que has vivido ese día en particular. Agradezco que pude hacer esto este día, que pude conocer o aprender de esto, que pude, qué sé yo, comer este platillo que me gusta mucho, o como fuere, o aprender algo nuevo. Entonces es sumamente importante la gratitud porque crea un entorno de valía, de reconocimiento, de saciación, de decir es suficiente, qué bien, si no vamos a tener el síndrome del hiperconsumo. Aquello que se observa y se critica por varios filósofos y sociólogos como una sociedad de hiperconsumo, una sociedad, mencionando a Byung-Chul Han, una sociedad del cansancio, una sociedad desde donde ya ni siquiera buscamos el propósito, solo la experiencia efímera de un placer que ni siquiera nos satisface. Dicho todo esto, desde el agradecimiento, que es el tercer punto, volvemos a los puntos. Primero, aceptar. Segundo, meditar. Tercero, agradecer. Y el cuarto es reconocer. Reconocer en este contexto es reconocernos como personas, reconocer que es distinto a agradecer. Aquí el reconocimiento es una experiencia más directa, más honesta. Reconoces quién eres, reconoces tu edad. Las personas incluso cuando llega su cumpleaños es, no menciones la edad, mi cumpleaños, yo ya estoy cumpliendo años hacia atrás. Tengo tantos años, tengo tantas dificultades, tengo tantas virtudes, tengo esas pérdidas, tengo estos logros. Este reconocer, este hacer un recuento de nuestra vida se vuelve sumamente importante. Entonces, el reconocimiento es ponerte de pie y mirarte de pies a cabeza. Es aceptar que igual ya pesas 30% más de lo que pesabas antier. No es cierto. De lo que pesabas hace 10, 12 años. Posiblemente ya tienes una edad que, en fin, te sigues sintiendo joven, qué bueno, pero ya tu cuerpo tiene tantos años. Voy a ponerlo en un ejemplo, como aquella persona que no es capaz de digerir un rompimiento o un fracaso. Y cuando se menciona ese rompimiento y ese fracaso es como, hay que esconderlo, no hay que hablar, eso debe ser un secreto. Eso no lo menciono ni a mis amigos. El poder reconocer tu fracaso, el poder reconocer sin culpar, sí, bueno, hubo este rompimiento, este divorcio, esta pérdida, y soy responsable también en ello. No, es que la otra persona fue terrible y además porque fue infiel yo le dejé y además porque, qué sé yo,
Claro, podríamos decir, a partir de ese evento yo decidí alejarme y ese rompimiento es muy doloroso, pero como se dice en un vocablo militar, recoges a tus propios muertos. No los puedes dejar allí, porque está en los protocolos de La Haya. Recoges tus muertos y les das un entierro o funeral digno. ¿Qué significa esto? Que también aprendes de tus errores, tus limitaciones, tus incapacidades, haces las paces con el dolor de ese fracaso personal. Y aunque puedas decir, bueno, ya fue una victoria personal porque ya conocí a una mejor persona, de acuerdo, eso no hay duda, pero para que realmente esa victoria sea sustancial y sea genuina, tienes que aceptar que fuiste derrotada o derrotado en algún momento, que no tenemos el sartén por el mango, que no tenemos control sobre nuestra vida, que también fracasamos, que también tenemos defectos, que para bailar ese vals o tango que fue desagradable se requirió a 2 personas y una de esas 2 personas fue uno. Así que tengo esta edad, tengo esta experiencia de fracaso, me dolió mucho la muerte de este y aquel ser querido, podríamos incluso decir, a la fecha me sigue costando trabajo esa muerte, ese rompimiento, ese error personal. Pero no es en realidad criticarte, no es sabotearte, es por el contrario, reconocerte completo. No de pronto querer cubrir nuestra miserable existencia con una prenda o digámoslo así, una bolsa como se dice en México o una cartera en otros países, Louis Vuitton, Hermès, ¿verdad? Que valga tanto esta cartera, esta bolsa, no sé, me comentaban hace poco, llegan a costar hasta $12,000. Bueno, ¿qué es lo que están tratando de tapar esas carteras o llenar esas carteras como una, digámoslo amablemente, una vida vacía y posiblemente no contactada? No estoy diciendo que uno no pueda disfrutar las cosas e incluso tener algo, no sé, costoso, pero no en aras de cubrirlo. No tampoco me voy a ir al gimnasio en aras de salud, que es muy bueno, 4 horas al día, tomando anabólicos y para verme tan fuerte y tan perfecto, posiblemente escudando o escondiendo la imperfección que pudiéramos sentir, o vacío o no apreciación propia, como quiera que fuere. Este tema lo vimos en Materialismo Espiritual. Ustedes pueden ver esta entrega en las 4 plataformas que Centro Himalaya tiene para ya sea escuchar o ver estas entregas en YouTube, en Spotify, en los podcasts de Google, también en el de Apple y bueno, en vivo en Instagram. Finalmente, empatía. Empatía, y aunque son conceptos que vuelvo a tocar una y otra vez en las diferentes entregas, las contextualizo en ciertos aspectos o en ciertos temas importantes. Empatía, la tradición budista le llama compasión, y la empatía requiere varios elementos para que sea genuina. Primero que nada, igualdad. Cuando se dice en los deportes o incluso en, vamos a decirlo, competencias, empate técnico o como fuere, ¿verdad? Empatía tiene que ver con igualdad, porque la empatía tiene que ver con mirarse igual al otro.
Y acá se refiere mirarse igual al otro en términos de dignidad. Ciertamente ni las parejas pueden ser iguales, no somos pingüinos y creo que tampoco los pingüinos son iguales. Bueno, uno tendría que volverse experto en pingüinos para ver diferencias, pero si bien no podemos ser idénticos, pero lo que es igual es la dignidad, la conexión a la vida, el derecho a ser feliz. Cuando miras a un animal, no eres igual a un animalito, un insecto, pero en lugar de ir a matarlo con toda, vamos a decir, eh, crueldad, vamos, para no entrar en filosofía, puedes tomar un vaso, sacas al insecto y lo pones en el jardín o lo pones en otro lado en lugar de... entonces, no es de que seas igual a un pequeño insecto, pero la empatía estriba en este animal está vivo al igual que yo estoy vivo. Aquella persona que conozco no la voy a ofender, no la voy a juzgar. Eh, ¿Por qué? Porque está intoxicada allí en la calle o porque está eh, gritando o porque se viste de esta manera. Como se dice muy a menudo, uno no puede juzgar al otro porque uno no sabe las luchas por las que pueda estar pasando. Y porque uno está en su propia lucha, uno está en su propia eh, batalla, digámoslo así, tratar de hacer sentido de nuestra inmensidad interior, tratar de hacer sentido de esta mente, la empatía se vuelve muy importante porque hace un terreno fértil para tu mente. Cuando, aunque no sean tus amigos, aquellas personas que veas en la calle, piensa, son mis amigos. Mira, aquella persona que va muy rápido en el auto, aquella que enfrente se cerró, o aquella persona que yo iba caminando y me empujó un poco, o se adelantó, o bueno, son mis amigos. ¿Y por qué? Porque empieza uno a entrenar el arte de, se dice, es un neologismo, del yosotros. Esto lo dice el doctor Daniel Siegel, el muy, M-W-E en inglés es el me, con la W en medio que suena a we de nosotros. Y esto también Emmanuel Levinas lo hablaba, que cuando tú puedes sentir que todos los seres son tú mismo, son tu gran familia, desde los árboles, las rocas, incluso lo inanimado, ¿verdad? Rocas, tierra, por supuesto las personas, pero también las nubes, pero todo tu entorno lo puedes integrar a somos este gran estanque, somos esta gran familia, somos este mandala perfecto donde todo pertenece. Hace de esta empatía algo desde donde no te sientes perseguido, juzgado, porque es interesante, las personas que más juzgan, que más atacan, que más acumulan, son las personas que, como hemos tratado de argumentar, y en particular en la entrega Materialismo Espiritual que pueden ver, es allí desde donde comenzamos a practicar esta compasión, este sentir con el otro y no sentir por el otro. Cuando sientes por el otro, eso se vuelve codependencia. Ah, está sufriendo, mire, présteme también un cuchillo para yo cortarme y sufrir con usted. Eso es cuando tú estás con el otro, no necesitas estar enfermo y sin embargo ayudarle a curarse. Cuando estás con el otro es acompañarle. Estás
proponiendo algo distinto. Puedes también a veces quedarte callado, como por ejemplo en la pérdida de un ser querido, llegas con esa persona y le dices, no tengo nada que decirte, pero te voy a acompañar. O bien haces deseos, como en la tradición budista. eh, Puedes hacer deseos en particular por una persona, prácticas, si es el budismo tántrico, generas compasión, hay diferentes prácticas donde generas un campo de energía de salud, o de protección, o de amor bondadoso, o como fuere. O bien la práctica del Tonglen, donde te haces consciente del sufrimiento del otro, no es de que lo tomes y empiezas a sufrir tú, te haces consciente de su sufrimiento y luego al exhalar le deseas todo lo mejor. Es una práctica importante. De tal manera que estos 5 puntos, ¿verdad? Aceptar, meditar, agradecer, reconocer y empatía. Nos van a llevar para ir cerrando esta entrega e idealmente hacer un ejercicio meditativo. Nos llevan a conectar con esta inmensidad interior, que es la mente consciente sin límite, que pudiéramos pensar es una pasta para modelar y tú vas a modelar esta pasta, vas a hacer una figura o puedes hacer un entorno agradable o terrible, cómodo o completamente inhóspito. Entonces, esta mente que es inmensa es aquello que también se puede llamar awareness en inglés. Entonces, muchas veces se dice, incluso en la física cuántica, que todo está consciente, que todo está vibrando. Se dice que todo es una posibilidad. Y en esta posibilidad nosotros colapsamos de todas las posibilidades, colapsamos una experiencia con base en hábitos. De tal manera que si generamos hábitos saludables, vamos a ir cambiando esta experiencia, que no nada más es de la piel hacia adentro, sino debemos de pensar que nosotros estamos inmersos en todo aquello que hacemos consciente. Entonces, la mente y su potencial es enfocarte en aquello que sea significativo, porque la mente es inmensa. Muy bien, así que vamos a hacer un ejercicio de meditación y también comentarles que vamos a hacer un receso de fin de año. Vamos a reincorporarnos o continuar con las entregas hasta el lunes 4 de enero. Es decir, esta es la última entrega del año 2020, ¿verdad? Ya, por favor, no pongan insultos sobre el año. Y volviendo a nuestra capacidad de hacernos responsables y de resignificar la experiencia. Así que, bueno, vamos a hacer una práctica corta de meditación que tratemos de tocar estos 5 puntos mencionados. Y bueno, el segundo es meditar, ya vamos a estar meditando, pero de cualquier manera vamos a enfocarnos. Bien, entonces cerramos los ojos. Nos hacemos conscientes de la respiración, del entorno. Imaginamos nuestra vida y nuestra realidad como una enorme esfera. Y esta esfera consciente, no nada más está el presente en esta esfera, sino que también podemos ver
en esta esfera nuestro pasado, nuestras experiencias, nuestras vivencias, incluso desde nuestra concepción, nuestro nacimiento, nuestra infancia, y es como si miráramos una especie de maqueta dentro de esta esfera de awareness. Y al mirarla, aceptamos. Nos aceptamos a nosotros. Aceptamos a actrices y actores en esta escenificación de nuestra vida. ¿Qué nos lleva a este instante, a este momento presente? Aceptamos sin juzgar porque ya lo hemos vivido. El siguiente punto es meditar. Y en este contexto es observar con ecuanimidad. Sentirnos vivos en este momento. Saber que este momento es resultado de todos los momentos anteriores que ya hemos aceptado en el punto anterior. El tercer punto es agradecer. Y agradecemos esta concepción, este haber llegado al mundo, este haber sido alimentado, criado, protegido, amado de una u otra forma, de haber reído, de haber aprendido. Agradecemos las oportunidades, no importa si son efímeras, no importa si las oportunidades fueron cortas. Agradecemos a todos aquellos que nos han enseñado. A todo ese oxígeno que hemos respirado, a toda esa vida dentro de nosotros. 50 millones de células. Agradecemos el movimiento de la tierra, la presencia del sol, los movimientos de los elementos. La experiencia de nosotros y de todo lo vivo. Nos sentimos conectados a todas las partículas, subpartículas, a todas las moléculas, a todas las leyes de la física, la gravedad, el electromagnetismo. Las posibilidades. Y reconocemos que es el siguiente punto. Reconocemos que estos somos. Reconocemos que aquí estamos. Reconocemos también que no ha sido fácil la vida.
Pero más allá de tratar de hacer sentido y narrarla o justificarla o buscarle moraleja, simplemente la reconocemos, así ha sido. El último punto es empatía. Somos iguales a todos los seres sensibles. Estamos conectados a ellos, no nada más genética y evolutivamente, sino que también estamos conectados a nivel de leyes de la física, pero también algo que va más allá, que es el awareness, que es el estar consciente. Todos los seres sensibles están conscientes de algo en este momento, ya sea de sus pensamientos, ya sea de sus sentimientos. Y como dice el Dalai Lama, lo que buscan es ser felices o hacer sentido de su experiencia. Así que nos conectamos a todos los seres y generamos empatía con las siguientes frases. Que todo sufrimiento y sus causas se elimine. Que puedas encontrar plenitud, salud, que puedas ser feliz y que tengas significado. Que alcances las metas que buscas, que tengas amor, que tengas felicidad. Y con esto en mente, vamos saliendo del ejercicio. Muy bien, gracias a todas las personas por esta oportunidad en este año de poder compartir reflexiones, ideas, propuestas y los mejores deseos para ustedes, sus familias y para todos los seres. Nos vemos el próximo año. Hasta luego.